Ahora sí. Ahora sí, bueno, sí. Por fin. Empezamos, bienvenidos. Pero la radio 2019. ¿En dónde estamos? Hoy nos jugamos a La Plata. ¿Está saliendo mal? ¿Querés que lo grite? Ahí. Me quedo dura. O sea, no tengo expresión, pero se escucha. ¿No? Congelada. Como congelada, como una voz en off. No me miren ni escuchen. No van a ver nada lindo. Bueno, hoy nos vamos al 34 encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y no binarias. Estamos todos a través de la versión Isadora 2019. Y qué mejor que ella, que hace muchos años que está en la organización. ¿Qué es Isadora, Nati? Isadora somos esto, somos un montón de mujeres que salimos a luchar, que nos encontramos en las calles, muchas compañeras de izquierda socialista en el frente de izquierda, muchas compañeras independientes, que nos encontramos luchando en la calle y que decidimos organizarnos. Y organizarnos es participar, por ejemplo, de este encuentro, y es venir a dar nuestras peleas políticas y es venir a buscar un plan de lucha para combatir todos los males que nos afectan a las mujeres. Bueno, pero esto no se termina acá. No, esto es solo una presentación pequeña de todo lo que somos. Ahora vienen todas nuestras referentes, mujeres, luchadoras, feministas y socialistas. Las presentamos. Mercedes Mendieta, más conocida como Mechi. Y tenemos a Mercedes Trimarchi, más conocida como Mechi. Nos gusta llamarlas con nombre corto. Ya tienen una tarea, son dirigentes de Isadora. Hoy están en las bancas representándonos y están en la lucha en las calles, que eso es muy importante. Por ella les tocaron dos tópicos, casi que nos tocan de cerca. Separación de la Iglesia del Estado y el aborto legal, seguro y gratuito. A ver si nos cuentan, mirá cómo están ahí apretados. Todos nos estamos preparando para participar hoy en la enorme marcha por la ciudad de La Plata, así que tenemos que ir a cerrar los talleres y poder organizar esta multitudinaria marcha que va a ser histórica porque este encuentro así lo es. Y una de las peleas fundamentales que venimos a dar desde el movimiento feminista, sin dudas, es la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito. Así como lo hicimos el año pasado, en la Marea Verde, esa enorme marea que fuimos 1 millón durante las vigilias y que le decimos los dinosaurios, pero pobres dinosaurios, ¿no? Esos senadores del PJ, de la UCR, del PRO, del kirchnerismo que nos negaron el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a todas las mujeres, a las personas con capacidad de gestar. Venimos a este encuentro también a darles un repudio y a mostrarles y a decirles que vamos a seguir en las calles peleando por este derecho que nos corresponde, por este derecho que ya fue conquistado en la mayoría de los países del mundo y que queremos que sea ley. Así que vamos a cantar hoy fuerte en las calles y venimos a este encuentro justamente a plantear aborto legal, seguro y gratuito ya. En el hospital. Bueno, y una de las principales conclusiones que sacamos el año pasado, después de que el 8 de agosto los partidos patronales en el Senado nos negaran el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, era que los partidos patronales habían ratificado su alianza con la Iglesia Católica y con las iglesias, y que eran estas instituciones parte de las instituciones que son enemigas de las mujeres y que están por el aborto clandestino. En ese contexto, en este encuentro nacional de mujeres, venimos a discutir que es fundamental levantar la consigna de separación de la Iglesia y el Estado. Y esto es una pelea muy importante que tenemos hoy, tanto con la lista que encabeza Macri como con la lista que encabeza Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque ambas listas que se disputan hoy la presidencia de la Nación incluyeron entre sus principales candidatos a referentes antiderechos, a los que nosotras le decimos los pañuelos celestes, y la verdad es que es una discusión que es muy importante. Por eso es que una de las conclusiones que queremos traer para este 34 Encuentro Nacional de Mujeres es que no podemos hacer alianzas con los representantes de las iglesias y que tenemos que en ese camino ir por listas independientes de las iglesias y de las instituciones que son enemigas de las mujeres.
Por otro lado, después del 8 de agosto también sacamos otra conclusión. Es que el peronismo en alianza con las iglesias se están jugando a desmovilizar al movimiento de mujeres y a la clase trabajadora en general. Y esto es lo que hoy estamos denunciando con lo que quiere hacer Alberto Fernández después de que gane la presidencia, que es el pacto social. Y el pacto social incluye al peronismo y también a las iglesias. Por eso es que la pelea que tenemos que dar, tanto el movimiento feminista como las y los trabajadores en el próximo periodo, es romper el pacto social y volver a las calles y plantear a las mujeres que tenemos que seguir movilizadas por nuestros derechos y tenemos que pelear para que el proyecto de ley de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito sea que de una vez por todas ley, para que dejemos de morir las mujeres y dejen morir sobre todo las mujeres trabajadoras, las jóvenes y en los sectores populares. Un aplauso enorme, dos intervenciones maravillosas, cortitas, concisas, y es por lo que seguimos luchando. No las quiero despedir, pero viste, todas a las corridas. A todas las que están acá, las compañeras que se están sumando por primera vez a viajar con nosotras, hoy vamos a hacer una gran columna avisadora, queremos que estén todas ahí para marchar con nosotras y seguir esta pelea para que este encuentro se pronuncie por el aborto legal y por todas las peleas que tenemos que dar. Gracias, chicas. La despedimos con un fuerte aplauso, hacemos como un programa en Radio de Verdad. Esto es Radio Verdad. A mí me toca un pedacito de todo nuestro programa que tiene que ver con la educación sexual. La educación sexual porque le corto la palabrita integral. ¿Y por qué se la corto? Miren, nosotros hemos dado una batalla muy larga desde muchos años para que la escuela sea parte de la lucha de las mujeres, dando una batalla cultural para que se cambie esta camisa patriarcal que tienen las jóvenes generaciones que se van formando en los hogares. Y tenemos un problema que, como dijeron las compañeras antes, es justamente la iglesia que maneja gran parte de la educación y la intención de los distintos gobiernos de que esa educación no sea pensada como igualdad de género o desde una perspectiva de género. Entonces nuestra batalla es para que la educación sexual tenga una perspectiva de género. Y esa es una discusión muy importante, sobre todo porque se habla de que el nuevo ministro de Educación va a ser Filmus, que fue uno de los inspiradores de esa palabrita integral, que quiere decir que incluye la dimensión religiosa. Nosotros luchamos porque la educación sexual tenga que ver con este movimiento de mujeres, es decir, con un movimiento de mujeres que pelea el derecho a que todos los géneros se reconozcan con igualdad y la escuela sea el lugar donde eso se pueda desarrollar, se pueda comprender, se pueda respetar. Así que nuestra batalla es para que se extienda la educación sexual, para que exista en todas las escuelas, y saludamos, quiero hacer un pequeño homenaje a las jóvenes generaciones de las escuelas secundarias que hoy en sus batallas no solamente luchan por el derecho a la educación pública, sino también por protocolos de género y porque se dé educación sexual en las escuelas. Nuestro compromiso como docentes socialistas es para seguir luchando para que en las escuelas haya educación desde la perspectiva de género. Nada más, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Lau. Bueno, Lau, impecable. Los números se dan en vida, ya se los dije. Fabiola es tu nombre. Venida de Nicaragua. Y acá tenemos un montón de compañeras que nos estaban diciendo que la bandera estaba puesta al revés. Así que te invitamos a que nos cuentes por qué estás acá en Argentina, por qué tu bandera está al revés. Y así todos entendemos qué es lo que está pasando en Nicaragua para que también podamos solidarizarnos con la lucha de mujeres en otros países. Muy buenas tardes a todas las compañeras que están acá. Me hicieron la invitación, Isidora. Y la bandera es porque estamos bajo una dictadura, la dictadura de Ortega. Por eso es símbolo de protesta. Estamos en una dictadura que nos mata por ser mujer y nos mata por pensar diferente. Por eso. Lo que pasa, como habrán sabido, en abril del año pasado explotó el pueblo nicaragüense, dijo basta ya, porque las reformas del FMI querían reformar el seguro social, entonces los jóvenes
salimos a las calles. Y esta vez fue una oleada de protestas, tranques, y como es un dictador mandó a matar a los chavalos y a las chavalas. Historia que se repite en toda Latinoamérica, ¿no? El FMI. Y el FMI cuando escribe Las la luchas- historia no termina bien, algo no termina bien. Desde antes de que la explosión de abril, las mujeres hemos estado en las calles. En el 2006, el partido sandinista pactó con la iglesia penalizando un artículo específicamente del aborto terapéutico. Es penalizado abortar. ¿Otra pregunta? No, nosotros queríamos ver qué luchas se están librando hoy por hoy en Nicaragua dentro del espacio que tienen las mujeres. Ahorita no tenemos ningún espacio. Estar en esta gran multitud es una alegría mía porque protestar es un delito. Nos matan, nos llevan presos. Hubieron mucha gente, más de 900 presos políticos y presas políticas. Ahorita tenemos a una joven, María Guadalupe Briceño, que se encuentra secuestrada, presa supuestamente por delito de robo y nada que ver, por protestar. Libertad para María Guadalupe Briceño. Muchas gracias, Fabiola, y nada, de la solidaridad de todas las compañeras de acá para la lucha en Nicaragua. Muchísimas gracias. Un saludo enorme. Seguimos recibiendo compañeros nacionales y recibimos a Chile. La agrupación Isadora y el partido hermano de Izquierda Socialista, el MST, en Chile. Bueno, muy bien, recibimos a las hermanas chilenas. ¿Cuál es la problemática de las mujeres hoy en Chile? Bueno, la problemática de las mujeres hoy en día es la violencia que se vive. En Chile no tenemos medidas para sancionar los distintos tipos de violencia y no se invierte en prevención ni en protección. Hace muy poco en el Senado se votó una ley que tipifica los tipos de femicidio. Antiguamente, hasta hace muy poco, si te mataba tu marido o tu conviviente y si tú lo podías comprobar, se catalogaba como femicidio. Entonces se viene dando una lucha súper importante porque ya a partir desde el mayo feminista del año pasado hasta este tiempo venimos levantándonos contra la violencia, y no solamente contra la violencia en el ámbito familiar, sino que en todos los ámbitos, sobre todo en las casas estudiantiles, en el ámbito de trabajo, la violencia simbólica, política, económica, y se viene levantando un movimiento súper fuerte. Nosotras desde Isadora, desde que nos construimos, yo soy de Valdivia, de una ciudad del sur de Chile, venimos levantando la campaña por una ley de violencia integral de género que sea capaz de prevenir y invertir fondos para controlar la violencia de género y acabarla definitivamente de raíz. Pero se ve que las luchas se dan como el globo terráqueo gira a la derecha, todo el globo terráqueo también tiene que salir a luchar. Miren, chicas, nosotros como el tiempo es tirano vamos recibiendo, no es que no queremos aplaudirlas en su lucha. Cuentan con nosotros, con nuestra solidaridad, con este espacio para decir lo que quieran, pero seguimos recibiendo compañeras internacionales. Muchas gracias. Gracias por venir. Más, hermano del partido acá de Izquierda Socialista. Y bueno, quería contarles del problema de violencia allá en México. Estamos hablando ahora de 9 asesinatos al día, 9 feminicidios, perdón, al día. Y es un problema terrible que hemos estado tratando de detener, evidentemente con la organización. Ha sido muy complicado porque el sistema allá en México y como acá en Argentina es perdón, estoy un poco nerviosa. No hay problema, todos estamos nerviosos. Los que estamos acá, No, estamos en el living de casa. ¿Querés un poquito de agua? Esto es una masita. Todo bien. Pero bueno, les decía, es complicado porque el sistema nos ha destrozado de muchas maneras, pero estamos conscientes de que la organización es lo que nos va a sacar de esa miseria, de esa violencia. Y eso es lo que tenemos que hacer, internacionalizar la lucha por la legalización del aborto y por los derechos de las mujeres. Y por eso estamos acá. Bueno,
seguimos con lo mismo, esto se multiplica, así que bueno, nuestra solidaridad y obviamente también estamos librando la misma lucha que están librando en el mundo. ¿Le puedo hacer una preguntita chiquitita nada más? Sí. Me gustaría saber cómo ven ustedes la lucha de la ola verde acá en Argentina. Hombre, pues para nosotras es un referente muy importante. Llegan allá hasta sus consignas, el pañuelo, todo. Es decir, es un ejemplo para nosotras a seguir, que ustedes tengan tantos años de experiencia y que hayan hecho un 38avo Encuentro Nacional de Mujeres. Nos hace falta mucho por recorrer, pero evidentemente ustedes son una referencia para nosotras. Bueno, muchas gracias. Un saludo fraterno. Vamos, seguimos bajando en el mapa Latinoamérica, nos vamos a Bolivia. Seguimos. Rápido, rápido, Las viene compañeras de Bolivia. Recibimos a Bolivia. ¿Qué pasa con la hinchada? ¡Vamos! Recibimos a Bolivia. Estas experiencias y a ser parte de este gran movimiento feminista que da las luces y el camino hacia las luchas de las mujeres en toda Latinoamérica. Gracias por habernos recibido y qué grato estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, algo más para contarnos. Decirles a todos, compañeras y compañeros, de la situación de Bolivia, al igual que todos nuestros pueblos latinoamericanos, está en un momento de crisis económica, política, producto del imperialismo, la intervención de las transnacionales, el pacto del gobierno de Evo Morales con las oligarquías pro-imperialistas, pro-burguesas. Obviamente Bolivia está yendo igual a un proceso de crisis interna, económica. Evo Morales está garantizando sus elecciones, que este 20 posiblemente va a ganar, porque no hay una alternativa de izquierda, solo los partidos tradicionales de derecha. Y bueno, en ese marco la situación de las mujeres se sigue sin resolver. Los crímenes de la violencia contra las mujeres continúa. La corrupción de la justicia, al igual que en todos los países, está constante. No hay justicia para las mujeres. Y bueno, la importancia también de la participación de la juventud es bastante, para nosotros es un trabajo que hay que realizar, porque las luchas que vienen son para las jóvenes, para las futuras generaciones y obviamente para todos los que queremos que esto todo cambie, no solo para nosotros, sino para toda Latinoamérica. Y bueno, esperemos que en este tiempo que se viene para toda Latinoamérica, la intervención del imperialismo de diferentes maneras, pues todos unamos nuestras luchas y hagamos un solo puño para poder combatir y para poder defendernos de los ajustes que vienen producto de la crisis del imperialismo. Bueno, lo mismo que pasa en todo el mundo. Creo que lo dijo todo, ¿no? Lo dijo absolutamente todo, no le faltó ni una coma. Basta. No queremos más. No queremos más. Ahora basta, Clota, me dice Diego, vamos a un tema musical y volvemos acá con las candidatas que están ahí al lado. ¿Qué están haciendo, chicas? Pero también como traemos gente internacional, tenemos gente que se dedica a otra cosa. La economía feminista como corriente no es algo nuevo, pero como pasa con esta última ola, recuperamos un montón de trabajos de gente que viene acumulando conocimientos un montón de tiempo que quizás no se discutía tan ampliamente y que bueno, la idea es ahora poder empezar a trabajar entre todos estos temas, ¿no? La economía parece como si fuera esta cosa, como charlábamos antes, esta cosa de tipo que me va a explicar algo en difícil, que no parece que me afecta, pero no se entiende muy bien por qué, cómo, ni qué, cuándo. Así que el ejercicio que les propongo es hacer como el de un médico, ¿no? Empezamos por los síntomas y vamos indagando un poquito para ver de dónde sale todo esto y cuál es la causa y cuál es el diagnóstico del problema general, para ver la enfermedad, digamos, ¿no? Entonces, si empezamos con los síntomas, vamos a ver, particularmente en Argentina, pero así como han comentado también las compañeras, todos los problemas desde los cuerpos y las vivencias y las violencias que sufren en América Latina en general y en otros países. Yo voy a ir explicando algunos números que son de Argentina, pero se replica para un montón de países. Si vemos acá particularmente el mercado de trabajo, lo que vemos es que hay un montón de ramas que están masculinizadas, ¿no? Asociamos más a los varones como trabajadores de la construcción, como trabajadores del transporte, como trabajadores de la industria, y parece que son trabajos de varones, así como hay trabajos o ramas que están feminizadas como la del servicio doméstico, primero,
educación, salud, y el patrón no es una casualidad, ¿no? Parece que las mujeres quedamos más asociadas a trabajos que tienen que ver con el cuidado, con la reproducción, y estos estereotipos en alguna forma también implican que ciertas ramas son justamente, casualmente, las que menos ingresos tienen esos trabajadores, esas trabajadoras. Al mismo tiempo, no solo la brecha, la distancia, porque a partir de esto las mujeres cobramos en Argentina en promedio un 27% menos que los varones, esa diferencia nos hace en el bolsillo a fin de mes todo esto, sino que también hay una brecha que es horaria, ¿no? Las mujeres solemos pasar más tiempo haciendo trabajo en nuestras casas, el trabajo doméstico, trabajo de cuidado, ese mismo con el que estamos asociadas en el mercado de trabajo. Parece como si fuera natural, ¿no? Que por ser mujeres estamos más aptas a realizar un tipo de trabajo. Bueno, no, claramente no. Y estos límites se nos empiezan a presentar. Vemos estas contradicciones y decimos, no, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y esa es la foto de este momento. Ahora, si empezamos a revolver un poquito más, vemos que esto que nos pasa en tanto trabajadoras, ¿no? Ustedes bien mencionaban un problema de sistema, el problema de capitalismo. Y cuando hablamos de capitalismo no hablamos de una conspiración de un grupo de tipos que es un problema de la lógica con la cual estamos produciendo y consumiendo. La lógica bajo la cual no está nada organizado, sino que parece que todos tenemos que ir a ofrecer al mercado lo que nos pareció que podía servir y después, a veces que sobra, a veces que falta. Ese es el caos capitalista. El proceso, digamos, el protagonista en todo esto es que la lógica es la de acumular capital, es la del proceso de acumulación de capital, donde lo que importa claramente es explotar a un gran conjunto, que es el de los trabajadores, y a partir de eso generar ganancias, ¿no? Ahora, como para producir, no se produce todo lo mismo, y hay algunos que producen esto, otros que producen aquello, y todo lo que consumimos tiene un montón de trabajo incorporado, de gente que trabajó en China, que trabajó en Estados Unidos, que trabajó en América Latina. Toda esa interrelación también hace que el sistema nos produzca divisiones hacia el interior, ¿no? Entonces hablamos de, por ejemplo, de divisiones étnicas. Y acá en Argentina, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras de países limítrofes quedan asociados a trabajos que son más informales, con peores condiciones. En el discurso el reflejo de eso es, bueno, no, porque vienen acá a robar el trabajo, así que se lo merecen. Esas cuestiones ideológicas responden a esa división que necesita el sistema para seguir funcionando. De la misma forma que en Europa, por ejemplo, pasa esto con los trabajadores de las comunidades árabes, ¿no? Que también son ciudadanos de segunda por portar esta condición. Con la cuestión de género pasa algo similar. Opera una división sexual del trabajo en donde históricamente parece que los varones tenían que salir al mercado a trabajar y a ganarse el mango, mientras que las mujeres teníamos que quedarnos en casa pariendo un montón de hijos y cuidándolos, como si fuera una división natural. Ahora, cuando nos podemos hacer las preguntas de dónde sale esto y cómo lo podemos desarmar también, porque entendemos que hay una cuestión injusta ahí, es que aparece también esto de que no es estático, todo se va moviendo, ¿no? Y nosotros, así como comemos y producimos, nuestra relación con el capitalismo no termina donde termina la hora de trabajo. Cuando volvemos a nuestras casas, comemos lo que alguien produjo de estas formas. Cuando queremos dormir y vamos a dormir las horas que necesitemos para el día siguiente ir a trabajar. Cuando queremos salir o hacer tiempo de ocio, no es abstractamente libre. Uno no puede salir hasta las 5 de la mañana si al día siguiente tiene que salir a trabajar. Hay ciertos límites que son este comportamiento de, bueno, y todas estas cuestiones también se reflejan, digamos, en nuestras ideas de lo que es ser mujer, de lo que es ser varón, de lo que es ser persona. Y al mismo tiempo, la evolución histórica también nos va mostrando esta pauta, ¿no? Quizás al principio del capitalismo esto de los roles era muy marcado, pero también tenía que ver con que muchos trabajos necesitaban de una fuerza física mucho más marcada, y esta cuestión de que los varones en promedio tengan más fuerza o sean más grandotes, ya los ponía como principales candidatos para ser vendedores de su trabajo. Mientras que las mujeres, que encima, mujeres en el contexto de la definición de esa época, vamos a decir, ¿no?
con la capacidad de gestar y de parir, parecía relegada a tener un montón de hijos, que encima en ese momento de 5 hijos quizás sobrevivían 2, ¿no? Entonces, más todavía estaba marcado este rol. Ahora, después, por ejemplo, estallan las guerras mundiales que nos ha impuesto también el sistema, y cuando estalla la guerra y se van todos los varones al frente de batalla, ¿quién iba a producir incluso las mismas balas que se tenían que tirar entre ellos? Bueno, ahí las mujeres desembarcan en las fábricas también, ¿no? Y al tener que vender nuestro trabajo también, eso nos tiene que otorgar derechos. ¿Cómo te voy a vender mi trabajo si yo no soy ciudadana? ¿Cómo voy a venderte el trabajo al mismo tiempo que no voto? Con todas esas contradicciones, las sufragistas conquistan un montón de derechos. Esa fuerza, ¿se ve? Está ahí latente y nosotros la podemos usar para ir ganando mejores condiciones y estar más a la par de nuestros compañeros varones. De la misma forma se les presenta, una vez después de que terminan las guerras y mandan a las mujeres para las casas, se presenta esa contradicción. Pero escúchame, si yo podía trabajar de los mismos trabajos que trabajaba el varón, ¿por qué me mandan a la casa de vuelta? Bueno, feminismo de los 60 y los 70, rompemos con esa noción de que ser mujer es sinónimo de ser ama de casa, con el sueño americano. Y ahora el proceso que estamos viviendo de alguna forma es esa misma contradicción, ¿no? Nosotros no podemos entendernos ya como mujeres y como varones, porque la realidad es que ni siquiera para el capitalismo ser mujer tiene que implicar necesariamente que hagamos tareas del hogar, ni que ser varón implique necesariamente estar haciendo trabajo de fuerza física. Hoy hay un montón de avances que han permitido que un montón de trabajos ya no se tengan que realizar de esa forma y que muchas mujeres puedan hacer el mismo trabajo que cualquier varón. Eso nos va cambiando porque nos choca esa contradicción y decimos, ya no importa tanto si soy mujer, cis, si soy varón, cis. Empezamos a tener un continuo también en las identidades, ¿no? Entonces me importa reflexionar a qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos feminismo, desde las trabajadoras también, ser consciente de esto, y de que lo que estamos pidiendo cuando pedimos igualación, cuando pedimos indiferenciarnos, ni siquiera es algo que no nos pueda dar el capitalismo. Y eso también es un límite, ojo, porque implica toda esta potencia de que sí podemos ir avanzando, esta fuerza está materialmente, pero incluso si lográramos una reflexión, ¿no? Incluso si lográramos la igualación con los compañeros varones, que es un trabajo que tenemos que ir haciendo a la par, ¿nos conformaríamos con seguir siendo explotadas, explotados? Bueno, entonces me importa también que tengamos una perspectiva de que cuando hacemos feminismo lo hagamos desde la lógica de las mujeres trabajadoras, de las identidades disidentes trabajadoras, y que lo hagamos a la par de los compañeros varones, que también a su vez, ¿no? Hay todo un mensaje de sistema en donde todas estas diferencias económicas repercuten en cómo nos vemos, en cómo nos relacionamos, incluso desde las violencias. Si el mensaje para todos los varones es que pueden acceder a los mejores puestos de trabajo, a tener mejores cargos jerárquicos, a tener mejores remuneraciones, eso no les da un mensaje de que ellos en realidad son más poderosos, y eso después también se va a reflejar en las casas cuando el promedio del varón cobra más que una mujer, y eso también se impone de forma violenta sobre el cuerpo de la mujer. La noción de autonomía física y de autonomía económica están muy ligadas. Entonces, todas estas vivencias que nosotras entendemos desde la discriminación, desde la cultura, tiene atrás en el fondo también estas diferencias que son materiales, que están ahí. Entonces, lo importante de tener una perspectiva de género, no solo en la economía, sino en general, en todos los ámbitos de conocimiento, es esta. Porque cuando uno empieza a ver, este problemita, si yo lo veía, ¿qué es lo que pasa con esta identidad? ¿Qué es lo que pasa con esta identidad? Y aparecen diferencias, es porque ahí había algo. Por eso es importante tener perspectiva de género, porque nos ayuda a hacernos preguntas que resuelven en el momento también, nos ayudan a, en el corto plazo, ir mejorando la forma en que nos vinculamos, la forma en que nos reproducimos, la forma en que qué cositas le exigimos al Estado también, pero al mismo tiempo, ¿no? Nos ayuda a avanzar en un sentido más estratégico incluso también. Muy bien, clarísimo. ¿Me dejaste? No, me quedé... Estaría mirando una película, me faltaba el pochoclo. 50 años de militancia. Se celebra y se festeja. 50 años. Quiero ser como vos. No, pero se te ve joven. Mirá, está increíble, está divina. No miento en la edad. Buenas tardes a todas y a todos.
Tengo 63 años y medio y 50 años de militancia en la izquierda y siempre del mismo lado, como decimos. Les quiero contar de que me habían invitado a hablar del ambiente. Y no digo medio ambiente porque está mal, el ambiente es uno solo y los problemas del ambiente tienen que ver con todo lo que nos pasa. Hoy estamos viviendo una catástrofe social, económica, política, también ambiental. Y el problema no es el clima, que si llueve mucho, como llovió ayer, si cae piedra, como nos cayó ayer la piedra, o hay sequías. El problema es el sistema. Y es el sistema capitalista al cual combatimos todos los días. En Córdoba venimos de un triunfo importante. Echamos a Monsanto, esa empresa que vino con toda la pretensión de quedarse en Córdoba, y le dijimos chau. Venimos también de una lucha muy importante en Tras las Sierras, que es un lugar muy bonito y pretendía meterse ahí una minera de litio. La lucha del pueblo de Tras las Sierras le dijo no a la mina de litio. Venimos también de luchar en contra de Porta, una empresa que hoy está llevando adelante el biodiesel. Y creemos muy importante que todas estas luchas las tengamos que combinar con las peleas cotidianas, porque le tenemos que decir que no a estas empresas que vienen a saquearnos, que tiene que ver con la tierra, con el agua, con el derecho a la vida, a la vivienda, a la salud. Por eso el problema no es el clima, el problema es el sistema capitalista, que así como nos esquilma con la deuda externa, hoy nos están esquilmando también con los grandes grupos empresarios que son amigos de Macri, pero también son amigos de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, compañeras y compañeros, vamos a salir a pelear, porque no hay forma de poder vivir, y lo dice la ONU, no solo lo decimos nosotros, en el 2050 no hay planeta y tenemos que salir a luchar. Muy cortito, vamos con toda la fuerza a terminar este encuentro, que tiene que tener como consigna el aborto, pero también el no pago de la deuda externa, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y echar a todas las empresas depredadoras. Vamos y aguantemos con la lucha, compañeras y compañeros. Quedó claro, Lili. Tenés hinchada propia. ¿Qué te trajiste? A todo Córdoba capital. Sí. Preparémonos porque vamos a años de luchas tremendas. Ecuador es nuestro espejo. Chubut es nuestro espejo. Mientras se siga pagando la deuda externa, y hoy han sido claras las mujeres, incluso hasta las de base peronistas, han dicho en las distintas comisiones que van a salir a pelear para defender sus salarios y sus condiciones laborales. Por eso las trabajadoras de la educación, junto a todo el movimiento obrero, tenemos que decir que sí queremos la unidad, pero la unidad por abajo, para sacarnos de encima la burocracia que ha evitado todo este tiempo el plan de lucha nacional para tirar abajo el ajuste. Fuerza compañera, fuerza compañera. Qué lujazo tenerte cerca y escuchar. Una cosa verte en la tele, en Facebook, en las redes, pero verte acá de cerca. Nos invites a luchar en vivo. Te la llevas a la mesita de luz. Claro, comportado. Chiques. A luchar, son las 7 a luchar. A las 7. Bueno, un detalle. El año pasado hicimos un conflicto de 43 días de huelga en Neuquén y logramos lo que nosotros pedimos en nuestro programa, que es la actualización de acuerdo a la inflación. Y a las 5 de la mañana empezaba todos los días nuestra lucha, porque íbamos a la Casa de Gobierno a cerrarla. Y las maestras se reían porque todos los días yo a las 5 de la mañana ya empezaba con un audio. Compañeras, compañeros, nos juntamos en la Casa de Gobierno para arrancar el aumento salarial. no se olvide. Ahora que la crisis la paguen los patrones.
muchos te conocen, pero vamos a decir un mini partido de Moni es ferroviaria. Moniquita, Moniquita. Ferroviaria, fue delegada del sector de limpieza del sindicato de la Unión Ferroviaria de la seccional oeste, y ahí arrancaste y no paraste. Sí, bueno, arranqué un poquito antes, cuando tenía 19 años, yo tengo 56, así que arranqué antes, pero bueno, ya está, digamos, lo más reciente, ferroviaria, y diputada. Primero de ese congreso y de ahora después nacional. La bancada de Izquierda Socialista en el FIT. Ella se va y se presenta sola. ¿Es hincha de Almirante Brown? Sí, porque es del barrio, pero mucho el fútbol no me gusta, vamos a decir la verdad. ¿Vive en Isidro Casanova? Sí, nací vivo. Sigue viviendo en el mismo lugar. Y las bancas son rotativas, y es bueno que si por esta radio, te preguntamos, ¿las bancas son rotativas? Sí, son rotativas. ¿Vos te quedás 4 años en el Congreso? No, yo ahora me quedo hasta diciembre. Y después de diciembre tendremos un mandato más en el 2021, que ya estamos con el gringo. Ya vamos a tener 2 bancas de Izquierda Socialista, porque nos toca junto a mí y el gringo en el 2021. Así que vamos a hacer más ruido todavía. Vos, cuando te vas de tu lugar, de tu banca, volvés a tu trabajo original. Sí, vuelvo a 11, a la estación de 11. Bueno, bien, un aplauso para el trabajador que nos representa, pero un funcionario de izquierda. Ahora, además de representarnos en el Congreso, sale del Congreso, se vuelve a poner el overol y acompaña a los trabajadores en su lucha. Bueno, también desde el Congreso lo acompañamos a trabajadores. Estuvimos con la mujer originaria el viernes, estuvimos con Ruiz, el compañero que liberaron después de un año de estar preso. Hay que ponerse, festejar y aplaudir que está libre Daniel Ruiz también. Aplauso grande. Las maestras, las compañeras de Chubut siguen peleando también, están de paro, así que también estuvimos por ahí. Ahora vamos a ir a La Rioja con las compañeras de La Rioja. Bien, hay que estar en todos lados, en todas partes. En todas partes. Moni, te elegimos a vos por varios motivos. Venimos tocando el programa del FIT, que pasa en el movimiento de mujeres. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco 2 cosas. ¿Qué pasó con la emergencia alimentaria? Que pases por ahí. Y por el otro lado, el presupuesto por violencia de género. No van de la mano, pero son primas hermanas porque la plata no está y de algún lado hay que sacarla. Así que contamos. Bueno, sobre el problema del presupuesto de la alimentación, que fue un debate de hace 2 semanas, la oposición presentó, pidió y reclamó que haya una sesión para discutir un problema serio que tiene el país a partir de la evaluación, que es la crisis en la alimentación, digamos, y presentó un proyecto que es bien miserable, digamos. Por eso cuando decimos la ley de las migajas es porque ya en sí. Primero, el problema de la emergencia alimentaria es un problema que abarca a todos los sectores. Sectores jubilados, los niños, a los trabajadores bajo dependencia, a los trabajadores provinciales, que por ejemplo en Formosa las auxiliares están ganando 2.000 pesos en las escuelas. Es parte de lo que están discutiendo en los talleres. En Santiago se entra a trabajar en provincia y se gana 6.000 pesos. Es decir, toda gente que está por debajo de los 15.000 pesos que establece hoy la ley de indigencia. El proyecto solo abarcaba los comedores, tanto los de las escuelas como los de las organizaciones sociales, y solo pedía un aumento del 50%. Es decir, hoy un comedor en la escuela, por lo menos en Buenos Aires, cobra 30 pesos por pibe. Todos los maestros denuncian que además dan menos cupo que los pibes que están queriendo ir, así que ya de entrada. Y dar el 50% es darle 15 pesos más por pibe. Entonces fue una sesión donde estaba todo arreglado, que se, digamos, entraba bajo el oficialismo. Todos hicieron discursos diciendo a partir de ahora ya le pusimos un piso al hambre, con esto empezamos a subir la escalera y salir unidos en el país. Esto es traer la paz social, esto es la unidad nacional. Y atrás de eso todos votaron una ley que decía 15 pesos para parar el hambre, que no paramos nada. Digo porque además hay que tener en cuenta que acá la devaluación va a seguir, entonces son plata de acá a diciembre, estamos discutiendo. Entonces bueno, hubo un debate, todas las bancadas de izquierda del Frente de Izquierda planteamos que esa plata era absolutamente insuficiente. Y nosotros agregamos, además de insuficiente, mentirosa, digamos, porque esto no va a arreglar ningún... Digamos, ya los 15 pesos se los comió la nafta, así que carne no van a llegar a los comedores. Y bueno, a partir de ahí polemizamos. Bueno, está toda la anécdota esa de que cuando me tocó hablar a mí, que estoy entre las últimas, ya hacía 2 horas de debate, ya estaban comiendo todo. Abajo de eso que veías por la tele hay un super comedor que tiene
hasta corazones de acauciles para comer en la picada, digamos. Cosa que no hay ya hace rato, nosotros no vemos, pero bueno, pero bueno, entonces lo decidimos denunciarnos y también abstenernos, digamos, no entrar en el circo de votar algo que es una mentira electoral. Hay un debate que dice, bueno, algo es algo, no sé, bueno, esto no es nada, y además por algún lugar hay que empezar, nos dicen, entonces decimos, acá no empezamos a resolver nada, acá empezamos la campaña electoral de la oposición. Y la verdad que hay que preocuparse porque es la misma oposición que está diciendo que nos va a llenar el refrigerador. Está entonces, si se unen todos para tirarnos migaja, y ahora nos dicen que se van a unir todos para resolver el problema de llenarnos el refrigerador, empecemos a preocuparnos de cómo nos unimos para luchar con todo esto que se viene, que es ajuste, ajuste y ajuste, porque no nos van a llenar el refrigerador con 15 pesos nosotros. Así que, bueno, hasta acá. Todo esto abrió otro debate, que es el tema de que la comida la tenemos, entonces le demostramos que estaban los chanchitos, que estaban las vaquitas, porque se la están llevando. Se llevan la vaquita, llevan los chanchitos, se llevan la leche, se quedan con los dólares de cuando los venden, y nosotros nos quedamos sin los chanchitos, sin los dólares, sin nada. Entonces, bueno, basta, empecemos a discutir en serio cómo hacemos para resolver el problema del hambre. Punto, hasta ahí llego. Hay otro debate que ahora está instalado, que estuvimos nosotros, que es el de los protocolos. Nos dicen en todos lados que hay que hacer protocolos. Es verdad que tenemos que hacer protocolo, pero lo real es que tenemos que hacer que se cumpla la ley, porque la ley misma es un protocolo. Está entonces, si vos querés hacer protocolo tenés que tener especialistas para asistir a un protocolo. ¿Qué discutimos protocolo? Primero la prevención, tienen que hacer talleres contra la violencia en todos los lugares de trabajo a todos los compañeros. Tenemos que tener sanciones que sean adecuadas al tipo de violencia que hizo, o proporcionales. Digamos, ese es lo esencial del protocolo. Todo eso está en la ley. Entonces nos van haciendo que vayamos discutiendo pedacitos descuartizados y no discutimos el problema de fondo, que es que esa ley empieza a tener toda la plata para tener desde los subsidios, los abogados, los especialistas, las promotoras contra violencia, todo lo que habla la ley. Para eso hay que tener plata. Y acá hay una alerta, así con la plata, que es que ya se presentó el presupuesto. La CUNSA presentó hace 15 días el presupuesto para acción social. Solo aumentaría el 17%. En un país donde la inflación va a ser del 34%, nunca le invocaron, siempre fue mucho más, digamos, pero donde venimos de una devaluación. Entonces, 17% para toda acción social, desde donde tiene que salir la platita para las mujeres o el Consejo Nacional de Mujeres, es nada, no va a llegar nada. Entonces, nos va a poner cada vez más en crisis, hasta los call centers los va a poner en crisis, los 144. Entonces, eso es un debate, por eso es tan importante la marcha de hoy, sostener el problema de plata para las mujeres, plata para la ley y no para el Fondo Monetario Internacional. Digo, las compañeras ya lo dijeron, es así. O nos dan solo el 17% o nos dan la plata que se necesita para tener los abogados, los psicólogos, los médicos, los asistentes sociales, todo lo que requiere esa ley. Entonces, para hacer todo eso necesitamos plata. La plata está. Lo que pasa es que se la llevan. Entonces eso es lo que tenemos que discutir en el presupuesto, que achiquen, suspendan el pago de la deuda externa y que la plata venga para las mujeres. Ese va a ser el debate y es lo que tenemos que reclamar hoy, digamos, eso es concreto. Más allá de discutir los presupuestos, los protocolos, digo por lo menos en el taller en el que estoy yo. Discutamos todo lo que quieran, pero discutamos que se cumpla la ley, si no, es al cohete, digamos, nos quedamos con migajas cuando tenemos una ley importante. Ese es el debate.